Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer la presencia, que en estos tiempos, como hemos comentado anteriormente, es a veces complicado. Entonces, bueno, pues es muy de agradecer que estemos todos aquí y que podamos sacar todo el fruto posible a estas conferencias, viendo las posibilidades y todo lo que ahora mismo en el mercado y lo que se está ofreciendo pues nos pueda ser de utilidad para afrontar estos tiempos difíciles que nos están acometiendo. Yo quiero hacer una aproximación que luego se irá profundizando posteriormente en mesas redondas y presentaciones diversas sobre lo que sería la gestión de los contenidos en la producción audiovisual en los tiempos en los que nos movemos, ¿no? Que son tiempos de cambio en una situación de crisis total donde al final la necesidad es de generar más contenidos y de más calidad con menos medios, ¿no? Eso en principio y a priori es una tarea complicada y difícil. Pero bueno, es la situación en la que nos estamos enfrentando, en la que vemos que bueno, la situación económica del país, la carestía del empleo, lo que hace es que al final haya más petición de formación, es decir, las personas pues, que están en situaciones de desempleo y tal, pues intenten formarse más, con lo cual hay una mayor demanda de educación y de servicios de formación, lo que hace es que tengamos que afrontar con los mismos medios, incluso menos, una mayor demanda. Con respecto a los productos audiovisuales, como se ha comentado anteriormente, efectivamente cada vez tienen una relevancia mayor, porque bueno, estamos viendo que en Internet, en todos los medios, en todas las plataformas, el producto audiovisual es el que está adquiriendo mayor importancia como medio de transmisión de conocimiento o medio de información. Y vemos que bueno, aquí la tendencia es que muchas veces la calidad técnica es cada vez menos importante, en el sentido de que se están consumiendo productos en plataformas de Internet y tal, con unos formatos mucho más simples que anteriormente. Pero lo que importa realmente es el contenido y sobre todo la visibilidad en todos los soportes, es decir, que el mismo contenido lo podamos consumir desde el Internet, en televisión, en un iPad, en una tableta, en un smartphone, en fin, en una videoconsola, en cualquier formato que pueda estar al alcance del consumidor. Y al final no nos queda más remedio que de ver que la transformación un poco vamos de la mano de los cambios que está habiendo en la tecnología, que a su vez nos ayuda a afrontar estos tiempos de crisis. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de la UNED, pues estamos viendo un progresivo tendencia o cambio hacia paso de una universidad a distancia a una universidad más virtual, en el sentido de que los contenidos cada vez hacen falta que estén disponibles en más soportes y que se puedan acceder a ellos por diferentes vías y tecnologías. Es lo que podemos llamar una incipiente nube, ¿no? de contenidos que están ahí al servicio de todos los usuarios a la que pueden acceder de diferentes maneras. El material audiovisual en este sentido es fundamental, pero ya es un material audiovisual que está añadido con otras informaciones, con otros ampliaciones de la información que el propio contenido nos da, como es la metadata, como es toda la información conceptual del mismo. Y al final lo que estamos viendo es que hay cada vez un mayor requerimiento de producción audiovisual con contenidos interesantes y legibles en todas las plataformas, que es la clave de esta revolución tecnológica. Para conseguir esos objetivos, obviamente, hay que adaptar la tecnología. La tecnología analógica que hasta ahora se venía usando, pues queda obsoleta, queda fuera de este objetivo, y lo que hay que hacer es intentar buscar otras tecnologías diferentes que se adapten a estos medios, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. El principal reto es buscar la sinergia en todos los contenidos y las formas de producción y difusión, es decir, al final estamos produciendo para televisión, estamos produciendo para radio, estamos produciendo consumos internos como videoclases o vídeos educativos, estamos haciendo producciones institucionales, y al final todo esto tiene que converger en todos los medios posibles. Esa es la gran clave, ¿no? El que sea consumible por en todas las plataformas. Desde ese punto de vista, desde la propia generación de la idea, se han de tener en cuenta este concepto, porque al final condiciona el saber que tu producto se va a ver tanto en un televisor de 40 pulgadas hasta en un móvil de
de 8 pulgadas, pues al final lo que te hace es tener que conceptuar la idea desde ese momento, pensando que, bueno, pues desde el simple encuadre de un plano que no puede ser muy general porque en un móvil no se aprecia, hasta los propios diálogos, hasta la dinámica del producto, la duración, en fin. Es una cosa que desde el principio ya determina la propia generación del contenido, ¿no? Además, hay que dimensionar los recursos a cada una de las necesidades, priorizando en todo momento pues, todo aquello que la universidad, el estudiante está reclamando, ¿no? Normalmente en el ámbito educativo considero que podemos encontrar 3 tipos de productos que como son los propiamente educativos, es decir, dirigidos a satisfacer las necesidades del docente de cara a los alumnos y sus aportes complementarios, que es como las videoclases o las videoconferencias, cosas que al final están complementando la propia asignatura con otros elementos que no son la simple guía de papel, sino ya un soporte audiovisual, por ejemplo. Los divulgativos, que es la otra gran pata de la universidad, es decir, poder difundir los conocimientos científicos a través de los grandes medios, como puede ser televisión, radio, internet u otros. Y los institucionales, que son, al final, lo que da a conocer la universidad fuera de su propio ámbito. Estos son, para mí, los 3 grandes cimientos en los que se fundamenta la producción audiovisual en el ámbito universitario. Y lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es buscar un equilibrio entre los 3 tipos con los recursos disponibles. Hay que ajustar los recursos a los objetivos y viceversa. En este caso, lo que es fundamental es la selección de los contenidos, porque en un medio limitado obviamente esto es fundamental, saber dónde afrontamos, porque al final lo que estamos viendo es que Internet lo que nos proporciona es una masiva invasión de contenidos, miles de vídeos, miles de productos, y al final el usuario muchas veces se siente agobiado o se siente no sabe por dónde buscar, por dónde conocer las cosas, con lo cual la función nuestra tiene que ser un poco selección, una primera selección de por lo menos encaminar y demostrar al usuario lo que realmente puede serle de utilidad, aunque luego sea el que finalmente decida. Por todo ello, el resumen es que tenemos que reconsiderar esta distribución de fuerzas y apostar más por la sinergia entre el material educativo, que es la fuente y esencia de la universidad, y el material divulgativo, que es la que proporciona una mayor y mejor imagen de la universidad en toda la sociedad, sin olvidar, por supuesto, el elemento institucional, que al final es la propaganda de la propia universidad. En este ambiente de cambio y tal, lo que estamos viendo es que hay cada vez nuevos formatos que se generan y a la vez se demandan. A veces los formatos surgen primero y se crea la demanda después, a veces es al revés, es el propio estudiante o docente el que está generando una demanda de contenidos y de formatos diferentes, donde vemos ya pues que las videoclases clásicas de un formato de un vídeo grabado con un profesor y una presentación mezclado en un clip de vídeo, pues cada vez tiene menos repercusión, y se están buscando ya otras soluciones que son la misma videoclase pero con elementos interactivos, con adición de más contenido, con la posibilidad de poder hacer búsquedas en la misma para que el alumno pueda buscar mediante el metadato que está asociado los textos que están buscando, es decir, una herramienta mucho más interactiva para el estudiante, que al fin y al cabo, o el propio docente, que al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿no? Y al final, otra vez lo mismo, es un mensaje que yo creo que vamos a estar oyendo constantemente en todas las jornadas, pero es que es esencial, que es la necesidad de tener un material, lo que se ha venido a llamar a veces transmedia, es decir, material que al final está conceptuado con una interactividad más máxima y a la vez que pueda ser legible en todas las plataformas. En todo este mare magnum de cambios y de nuevos formatos y de tal, yo creo que es esencial la experiencia del personal de los servicios audiovisuales en la producción de los contenidos, ya que son los que pueden aportar el valor diferencial, pueden aportar la forma encaminar un poco la producción de los contenidos para que estos sean lo más cercanos posibles a los objetivos que nos estamos planteando. Y es la labor del servicio audiovisual, aparte de lo que es la propia producción, es la asesoría técnica, el explicar al usuario que está demandando un servicio qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer y cuál es la mejor forma de hacerlo con los recursos disponibles.
todo esto que estamos viendo, al final, en los tiempos que corren, pues todo va muy deprisa y son cambios que hay que acometer en el corto y medio plazo, ¿no? Medio plazo que no es más allá de a lo mejor 2 años, o sea, son cambios muy rápidos, porque si la adaptación no es así, nos podemos encontrar que estamos fuera de la posibilidad de hacer todos esos objetivos que nos hemos planteado, ¿no? En este sentido, bueno, pues en el ambiente limitado de menos recursos y más producción, el aliado con el que nos encontramos es con la propia tecnología, ¿no? La tecnología nos puede facilitar en gran medida el alcance de nuestros objetivos. En esta tecnología, y es un poco el objetivo de esta charla, es describir un poco y definir la gran herramienta que yo creo que está revolucionando un poco el sector audiovisual, tanto en el ámbito privado, de empresas privadas de televisión o de producción o de postproducción, como las propias universidades, que al final estamos encaminados al mismo sector, ¿no? En este sentido, pues bueno, la gran herramienta es el MAM, el Media Asset Manager, que básicamente es un sistema que permite la gestión y control de todo el contenido que se aloja en el mismo, ¿no? El MAM es un sistema básicamente es un sistema de hardware donde hay unos servidores de archivo, de almacenamiento, donde se puede alojar todo el material que estamos produciendo, tanto vídeo como audio, como texto, como fotografías, como cualquier esencia que se nos pueda ocurrir, y sobre el que corre un software que es el que maneja la gestión de esos contenidos, el que los hace accesibles, el que permite la publicación de los mismos, y es fundamentalmente la composición. Luego ya, pues depende de los sistemas y tal, pues pueden variar en su funcionamiento, en sus aplicaciones o en sus funcionalidades, pero básicamente la idea es esta, ¿no? El tener un almacenamiento masivo de contenidos con un gestor que permite su acceso y su manejo, ¿no? Los MAN normalmente comprenden varias fases o acciones, que básicamente son la ingesta, que es decir, el introducir los elementos que queremos en el sistema, que puede ser una ingesta directa, que es la admisión de material digital, es decir, archivos que nos vienen directamente de otras fuentes, o una digitalización, que es la conversión del material analógico o de fuentes en vivo al sistema digital que maneja el propio MAM, ¿no? El segundo paso sería la catalogación o documentación, que es fundamental. Si el material no está catalogado y documentado y está perfectamente relacionado en la base de datos, luego no es posible encontrarlo, no es posible el poder ejecutar básicamente las funcionalidades del sistema. Este es un paso importantísimo. Luego está la producción, es decir, la edición y paquetización, cómo manejamos esos materiales, cómo los editamos y cómo los preparamos para su posterior uso en difusión o en consumo interno o lo que consideremos, ¿no? La transcodificación, que básicamente es la funcionalidad, una de las más importantes de los MAM, es que puedes... El problema que ha habido ahora mismo con todo este cambio digital es que anteriormente en el sistema analógico o digital, pero en base a cintas, el formato era único. En profesional estábamos trabajando prácticamente con Betacam digital o Betacam analógico hace más tiempo, y era un solo estándar donde todo el mundo trabajaba con el mismo sistema. Con la llegada del formato digital esto ha cambiado radicalmente. Ahora mismo pues hay archivos digitales con diferentes códecs. No hay estándares asumidos por el mercado, sino que bueno, cada uno está adaptando escoge sus códecs en función de sus necesidades. Con lo cual nos encontramos que hay centenares de diferentes tipos de archivos con diferentes formatos y que tienen que ser legibles por los sistemas. Ahí es donde entra la transcodificación, tanto de recepción, es decir, cuando recibimos archivos en unos formatos que no es en el que trabajamos nosotros y tenemos que convertirlo a ese mismo para que sea uniforme, como al revés, como la exportación, es decir, cuando estamos exportando archivos a otro sistema o para difusión y los tenemos que convertir en el formato que necesitamos en ese momento. Y por último, la publicación y emisión del contenido. Los MAN normalmente tienen módulos de difusión y de transmisión de los contenidos para que puedan ser aprovechados pues desde una transmisión en un playout de un canal de televisión hasta la publicación en una página web o en tabletas o en teléfonos móviles, en fin. Es un poco el final del sistema.
Y ligado al MAM está lo que se llama la redacción digital, que normalmente el MAM puede existir sin redacción digital, pero al revés es complicado. Normalmente la redacción digital tiene que estar ligada al MAM. Y lo que consiste básicamente es que desde un puesto básico de un ordenador, pues cualquier persona puede acceder a todo el material que está alojado en el MAM, puede trabajar con él, lo puede consultar, puede recuperar imágenes, puede editar, puede hacer una serie, prácticamente casi todas las funciones que se pueden dar en la fase de producción del contenido. Normalmente se llama redacción digital porque está siempre más conceptualizado para redacciones de servicios de noticias de televisión y de este tipo, pero al final es un concepto más amplio que puede dar cabida a otro tipo de ubicaciones. El ciclo de vida natural de un producto en un ambiente digital es, como hemos visto, que el material se ingesta en el sistema, que ese material puede prevenir desde una cámara que ha grabado en la calle, de una cámara en un estudio de grabación, puede ser un fichero digital en cualquier formato, o puede provenir de cualquier soporte magnético, tanto analógico como digital. Ese material está dado de alta en el sistema, es decir, se ingresa en la base de datos, fundamental para que exista, porque en un MAM si algo no está en la base de datos perfectamente identificado no existe. Para ello se le suele asignar un identificativo, un ID único y exclusivo para cada uno de los productos, con el fin de que puedan ser fácilmente identificables, aunque bueno, puede haber variaciones en el sentido de que puede haber a veces lo que hay son contenedores que contienen esencias que pueden consistir pues bueno, en un archivo de vídeo, en varios archivos de audio, pues por ejemplo con diferentes idiomas, en archivos de subtítulos para el mismo fichero, en archivos de texto que amplían la información del mismo, en fin, una serie de elementos, de esencias que componen un solo contenedor o un solo evento, depende de cómo se quiera denominar, en los que en ese caso pues todos los elementos tienen el mismo ID, con el fin de identificar que corresponden, que cada esencia que hemos definido de ese elemento pertenece a un mismo contenedor. En ese paso se genera, y esto es también un paso importante, automáticamente los MAMs lo que suelen hacer es generar una copia en baja calidad o en baja resolución, o proxy también se llama, que lo que va a ser fundamental porque a la hora de que, por ejemplo, en la redacción digital, cada usuario quiera consultar o ver los productos que están archivados, si lo movemos en alta calidad sería imposible por el tema de las conexiones de fibra y de red que hay disponibles, con lo cual al final el visionado pues, se propone hacer en baja resolución con el fin de que pueda ser archivos que sean fácilmente movibles y fácilmente legibles en cualquier puesto normal de ordenador. Incluso a veces se utiliza este mismo formato que se define de estándar para el visionado de los productos como el formato que puede ser luego el que se publique en Internet, con el fin de buscar sinergias y no tener demasiadas versiones diferentes del mismo fichero en el sistema y ahorrar espacio. Después el contenido es catalogado y documentado con toda la profundidad que se requiera, creando keyframes que son, bueno, pues se puede hacer de manera automática y cada X tiempo el sistema va capturando una imagen, un frame del producto que luego se publica con el fin de poder identificarlo, o manualmente se eligen los frames o las imágenes más relevantes del producto y se publican para que sea identificable posteriormente. Y luego pues la documentación tanto técnica de lo que es el contenido técnico del evento, es decir, códigos de tiempo, formato, aspecto, en fin, todo lo que requiramos, como la catalogación de contenido, es decir, las palabras clave, sinopsis, autores, en fin, todo lo que podamos incluir en lo que es la metadata, ¿no? Que es uno de los grandes, además, puntos en los que hay mucha discusión, porque todavía no hay estándares de verdad definidos de cómo establecer una estructura de metadata en los sistemas. Bueno, tenemos los códigos UNESCO y algunas cosas más que en la aplicación universitaria pueden ser útiles, pero al final es importante definir, al menos a nivel interno en una institución o a nivel un poco más amplio, qué metadata es la esencial, cuáles son los campos que necesitamos incluir obligatoriamente cada vez que damos de alta a un producto, y luego los adicionales que ya podemos complementar con todo aquello que podamos considerar interesante. En este momento es cuando el material está disponible. Una vez que está ingestado y catalogado es cuando el material está disponible para el usuario,
con el fin de que pueda procesarlo de la manera que dependa del objetivo que se quiere dar, desde lo que es poder editar ese material o hacer una preedición para luego ser postproducido, directamente si el material es ya producido, su propia publicación o difusión. En fin, está disponible para todo aquello lo que podamos necesitar. Normalmente se requeriría un control de calidad, tanto técnico, de comprobar que efectivamente no ha habido una corrupción del fichero en las diferentes fases que se han llevado en todo el proceso que hemos descrito anteriormente, como pues comprobar que está la calidad correcta, que los parámetros técnicos son los adecuados, y una control de calidad también, obviamente, de contenido, pues para ver que estamos expresando lo que necesitamos. El material en ese momento también es transcodificable a cualquier formato, como hemos visto ya anteriormente, es fundamental. Y aquí es donde también habría que normalmente los sistemas MAM actuales, donde la transcodificación es potente, los sistemas de transcodificación que conllevan son potentes, no se requiere exactamente, o sea, la uniformidad de contenidos de formatos no es tan importante. Es decir, cuando una universidad con otra tiene que hacer intercambios de contenidos, el que este sea en el mismo formato o no deja de tener importancia desde el momento en el que tenemos la capacidad de transcodificarlo. Este punto es importante porque si no estaríamos obligados a buscar estándares únicos de formato que, al fin y al cabo, es complicado y no es una tarea sencilla. Todo este proceso constituye lo que se denomina workflows o flujo de trabajo, que en un MAM es fundamental, ¿no? Que pueden tener muchas variantes, y al final lo que consisten es que vamos a definir en el sistema el flujo de trabajo que se adecúa a nuestras necesidades, se define en el mismo, y entonces con el sistema que el propio MAM nos está ofreciendo, lo que hacemos es automatizar gran parte de los pasos que hemos visto anteriormente. Es decir, una vez que el contenido, por ejemplo, está dado de alta, el sistema automáticamente genera un fichero en baja resolución. Eso sería un paso del workflow. O le definimos que cada vez que un contenido se dé de alta en una carpeta determinada, automáticamente sea transcodificado a un formato X, porque luego va a ser publicado en la Internet. Pues todo ese flujo se puede automatizar con el sistema, de tal manera que en el momento en que damos de alta el contenido y lo ponemos en una carpeta, en un repositorio concreto del sistema, él hace automáticamente todo el proceso y nos permite dejar estos procesos que son mecánicos y que son tediosos en manos del sistema, con lo cual al final ganamos más tiempo para otras labores más creativas y que aporten más valor, que no el estar moviendo archivos de una carpeta a otra o esperando a que transcodifique el sistema, ¿no? Es fundamental en este ámbito el workflow, el definir un correcto workflow que se adopte en nuestras necesidades es fundamental, porque al final es lo que va a determinar el ciclo de vida del producto, qué es lo que queremos hacer con el producto y al final dónde lo queremos llevar, ¿no? Entonces, en ciertos sistemas a veces luego es complicado el cambiar estos flujos de trabajo una vez que están definidos, con lo cual es un trabajo preliminar que hay que hacer muy riguroso, conociendo muy bien el sistema de trabajo y lo que queremos alcanzar para poder definirlo correctamente. Obviamente todo esto que estamos hablando tiene muchas consecuencias, es un cambio tecnológico importante que ya se está viendo en el ámbito privado de las televisiones, que realmente está suponiendo una revolución en la forma de trabajo y en las tareas de las personas implicadas en la labor de producción de los contenidos y en la propia dinámica de la producción de las empresas, ¿no? Obviamente el primer impacto directo es que se deja de utilizar la cinta magnética, lo que supone en cuestión de ahorro de costes, que al fin y al cabo el material virgen cada vez es más escaso y posiblemente cada vez más caro. Y además es que ha habido un problema que con el terremoto que hubo en Japón el año pasado, creo que fue, se vieron afectadas factorías de producción de cintas magnéticas de Sony y de Fuji que estaban allí, con lo cual hubo un momento, unos meses, en los que no había material virgen en el mercado, no se podían comprar cintas porque no había producción de las mismas. Yo recuerdo que fue un problema importante que las que ya en ese momento estábamos ya en el ámbito digital no nos vimos afectados porque ya no trabajábamos con cintas, pero todas aquellas empresas que estaban trabajando todavía con cinta magnética tuvieron unos meses de graves problemas con el tema este. El ahorro de espacio,
que hoy en día parece nimio, pero no lo es. O sea, un archivo en el que tienes que tener almacenadas 20.000 cintas es un archivo muy grande, que además requiere unas condiciones de conservación adecuadas, de humedad, temperatura, luz y demás. Y eso pues es una estructura importante que hay que mantener, y de esta manera pues eso lo obviamos completamente. Y los transportes de cintas, el mandar cintas de un lado a otro constantemente, pues eso también un coste, tiempo y servicio que nos permiten ahorrar. Este es el primer impacto, pero vamos, que sin ser nimio es de los... Y sobre todo, bueno, pues vemos que el concepto de cloud o de nube con el MAM es posible, en el sentido de que tenemos una ubicación a la que prácticamente todo el mundo al que se le dé acceso tiene la posibilidad de recuperar cualquier tipo de contenido que se haya almacenado ahí de una manera muy sencilla, desde el propio lugar de trabajo, desde el propio domicilio. En fin, nos da una disponibilidad del material que tenemos ingestado en el MAM, que hasta ahora con la cinta era obviamente imposible. Para poder visionar algo tendríamos que hacer una copia en DVD, una copia en cualquier formato que luego nos pudiéramos llevar a nuestro sitio o a nuestra casa. En estos sistemas, obviamente, el acceso es universal. Restringido, obviamente, dependiendo de las condiciones de seguridad que queramos establecer, pero en principio puede ser un acceso universal, que es para mí la gran revolución, una de las grandes revoluciones de los sistemas. Con este concepto vemos que, bueno, una misma persona puede llevar a cabo casi prácticamente todo el proceso, todo el ciclo de producción del producto, desde la generación a la redacción, realización, edición, transcodificación y publicación. Obviamente hay labores fundamentales como pueden ser la postproducción o el grafismo o la propia generación de los contenidos desde la cámara, que no pueden ser hechos de la misma manera, pero bueno, sí que nos da la opción o la flexibilidad de que una persona puede llegar a finalizar casi el contenido simplemente usando herramientas muy sencillas desde su puesto de trabajo. Los procesos mecánicos, como veíamos antes, se automatizan con los flujos de trabajo, que es lo que nos permite que haya más tiempo para las labores creativas. Los materiales con la transcodificación, una vez más, son fácilmente publicables en diversas plataformas simultáneamente. Nuevamente tenemos el concepto de transmedia. Y se puede trabajar con cualquier formato de vídeo o audio que podamos importar o exportar, como hemos visto. Y luego esta parte es también, sobre todo en la empresa privada, se ha visto que es un elemento fundamental, que es la edición de nuevos elementos. Es decir, hace unos años, cuando se trabajaba en formato, cuando hablo de analógico me refiero a cinta magnética, aunque sea digital, estábamos limitados por las propias características del soporte, que en este caso, por ejemplo, en cuestión de audios, Betacam estaba limitado a 4 audios, con lo cual en un momento dado, si se quería hacer un canal con varios idiomas, como mucho podías hacer 4 audios mono, no podías tener más posibilidades porque era el soporte que estaba funcionando. Sin embargo, estos sistemas te permiten editar el número de audios que consideres. Bueno, luego estás limitado un poco por la codificación y el sistema de VB, que te limita a 16, pero bueno, es que 16 audios ya son muchos audios, ¿no?, que puedes meter, con lo cual esto es para la empresa privada ha sido fundamental. Canales transnacionales que necesitaban tener varios audios para poder emitir a varios países, pues han solucionado el problema inmediatamente, cosa que de la otra manera están limitados y tenían que crear varios canales diferentes para poder dar cobertura a eso con el coste que ello conllevaba, ¿no? Esto es una revolución porque además la edición del audio es muy sencilla, o sea, no es como una cinta que tú tienes que tener el audio, tienes que sincronizarlo y tienes que grabarlo físicamente en la cinta. Aquí simplemente es, una vez que tienes el audio cortado con la medida del fichero de vídeo, lo llevas a una carpeta, te lo pega y lo tienes ahí disponible para hacer desde el monitorado hasta la publicación del mismo, ¿no? Lo mismo pasa con los subtítulos, es decir, tú en este caso puedes añadir todos los subtítulos que puedas tener de diferentes idiomas o para incapacitados o para lo que consideres. Es muy sencillo añadirlo y están disponibles inmediatamente en el sistema para cualquier parte del proceso que estamos viendo. Esto ha supuesto grandes cambios y la posibilidad de hacer cosas que antes estaban absolutamente limitadas.
Y un poco, pues bueno, es el panorama en el que nos encontramos, hacia el que tenemos que converger, porque de otra manera es muy difícil, ¿no? Con los medios analógicos de cinta y de forma de producción anterior a este cambio, el poder conseguir una mayor producción con los mismos o menos recursos, pues era algo prácticamente imposible, de acometer. Sin embargo, con estos sistemas sí que nos permite estos cambios y al final es utilizar la tecnología en el provecho de nuestra producción, de nuestros objetivos, y conseguir, pues bueno, hacer más con menos y de más calidad, y que podamos estar más visibles en todos lados. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención y paso a lugar a Vicente.